Hola, ¿qué tal? Qué bueno que están con nosotros otra vez en este espacio de políticas públicas a debate. Me acompaña, como es sabido, el doctor Carlos Aguilar de la UAM Lerma, su servidor Hola, Ángel ¿cómo están? Mundo de UAM Xochimilco. Y como acordamos la semana pasada, Carlos, pues el día de hoy vamos a tocar el tema obligado de la agenda de gobierno, ¿no? Ya hemos venido revisando los temas de qué son las políticas, los problemas públicos, cómo se definen, los actores. La semana pasada veíamos lo de los modelos de decisión, pero ahora la decisión que se toma para introducir un determinado tema a lo que se conoce eufemísticamente como la agenda de gobierno. ¿Cómo ves? Pues muy bien, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todas las personas que nos siguen por nuestras redes sociales, por los podcasts, por el YouTube? Un saludo cordial a todos ustedes. Pues el tema de la agenda, pues un tema sin duda nodal de las políticas públicas, porque supone ser un punto muy sensible, donde pues implica también cierta habilidad política, puesto que no todos los asuntos públicos ni todos los actores, ya estuvimos hablando de políticas públicas, del enfoque en general del concepto de políticas públicas, de actores, de toma de decisiones, pero claro, si no entras en una agenda, pues estás fuera. Ahora, hay varias agendas, ¿no, mi estimado Ángel? Unas son las agendas de gobierno, las agendas sociales, las agendas mediáticas, etcétera. Hay una tipología bastante amplia, pero yo creo que lo que habrá que destacar es cuál es la tipología más importante, las más significativas y las que permiten mayor intervención pública. Entonces, creo que esto nos podría ocupar en el resto de los minutos. ¿Qué te parece? Me parece muy bien, como dices, existen distintas agendas, ¿no? O sea, ya lo decía yo, es un eufemismo, no existe nada empírico, nada físico, donde haya una lista en donde los gobiernos, los gobernantes están anotando qué sí y qué no, pero esta figura metafórica nos ayuda mucho para saber, para identificar cuáles son las prioridades del gobierno, cuáles son las prioridades de los otros actores, ¿no? Y en cuanto se conjugan justamente las fuerzas, las capacidades de cada uno de esos actores, se podrán ir conformando las distintas agendas, aunque la fundamental pues termina siendo la agenda pública, que es la que manejan o la que coordinan las autoridades, porque de ahí es de donde se desprenden justamente o de donde se desprenderán las líneas de acción para atender los problemas públicos, ¿no? Claro, yo creo que hay que enfatizar, no sé cómo veas, el hecho de que hay en esta tipología de agendas, pues existen una correlación de fuerzas, pero que implica también el tener un asunto creado, ¿no? Ya vimos en la parte de problemas públicos que muchas veces, bueno, lo deseable es que un problema público sea parte o producto de un diagnóstico, ¿cierto? Así es. Pero muchas veces los problemas públicos tienen que ver con coyunturas, con momentos históricos, con lo que algunos autores llaman como la creación del asunto. Hay algún dispositivo detonador que le da ciertas características al asunto, incluso lo maneja simbólicamente, lo que está pasando con las feministas hace unas semanas, pues cómo incluso emplean el uso efectivo de los símbolos y hacen cierto énfasis en los medios, ¿no? De tal modo que hay una expansión a un público mayor, menor, dependiendo. Pero a veces, y no sé si estés de acuerdo aquí, que a veces no importa tanto a qué tipo, qué tan expansivo sea el tema en determinados públicos, porque puede ser un tema bastante discreto que entre a la agenda gubernamental, o bien puede ser un asunto muy mediático que no entre a la agenda gubernamental, o Sí, puede entrar a la agenda gubernamental pero no tener presupuestos. exacto. Entonces, ¿cómo ves? Eh, mm, Hay un autor, si lo recuerdas, Jean-Baptiste Arguindegui, un español, pero con ascendencia francesa, si no me Francesa. equivoco, que Ajá. dice que trata de recuperar, que recupera muchos de los postulados, si no mal recuerdo, de Covey-Elder, ¿no? Los multicitados Claro. Covey-Elder, en donde dice que un asunto para que entre en la agenda tiene que pasar por 5 etapas. Y una de esas es que el problema
en algún momento pueda ser lo suficientemente ambiguo como para captar la atención Claro. de un público más general, ¿no? O sea, si en el tema del problema público tenemos que ser sumamente precisos, cuando se trata de introducirlo a la agenda pública, ahí es el lado contrario, su opuesto, ¿no? Que Es un sea un embudo, ¿no? asunto, exacto, que sea un asunto muy general para que capte la atención del público y esto pueda ayudar a tener mayor relevancia justamente para la atención de las autoridades, ¿no, Carlos? Sí, yo creo que ahí hay un efecto tipo embudo, pero yo sigo pensando en estos asuntos que entre más discretos, entre menos ruido generen, más efectivos son. Estoy, por ejemplo, pensando en políticas de vivienda. ¿Cómo le hacen las inmobiliarias? ¿Cómo le hacen las empresas que utilizan, por ejemplo, el recurso del agua en zonas donde hay poco acceso de las poblaciones al vital líquido? Evidentemente no son personas que estén muy en los medios, sino que están muy en la parte de atrás de la escena, pero que son muy efectivos, son muy efectivos. Entonces creo que aquí pueden convivir varias agendas, ¿cierto? Exacto. ¿Te parece entonces que hablemos o que podamos desdoblar el asunto de que hay varias agendas y que pueden existir al mismo tiempo? Puede Sí, estar la agenda de la población, la agenda gubernamental y la agenda de actores diversos. justo eso. ¿No? Qué bueno que lo tocas porque estos modelos normativos a veces se casan con una perspectiva, Sí. ¿no? La de Covey Elder puede ser muy democrática, justamente de que la agenda social requiere de un nivel de generalidad precisamente para que más Uh gente -huh, uh -huh. ayude a ponerlo en la agenda. Pero por el otro lado tenemos esta otra agenda que podríamos llamar o denominar por algún momento la agenda de los medios o de Uh los -huh, uh -huh. grupos de presión con mayores posibilidades que no necesitan relevancia. Tienen otros instrumentos para que sus asuntos puedan ser tomados en cuenta por las propias autoridades, ¿no? O sea, esta convivencia de las distintas agendas es lo que hace que se conforme precisamente la agenda pública que va a ser la definitoria. Sí, claro, porque puede haber una agenda institucional, puede haber una agenda sistémica, pero no son necesariamente excluyentes. Creo que pueden ser incluso paralelas al mismo momento en que nos estemos refiriendo, ¿no? Eh, Creo entonces que vale la pena señalar que en el asunto de la agenda no importa tanto la densidad del tema, la densidad de la situación, sino más bien la efectividad que tengas con tu tema. ¿Cómo vinculas tu problemática con los actores en la decisión y cuál es el rol que juegas en la agenda, ¿no? Porque para este diferente tipo de actores, habrá que decirlo, pues juegan diferentes juegos, valga la redundancia. Para algunos jugadores implica tener una agenda más discreta y por ejemplo, para el actor social, para el actor público, pues requieren de una agenda mediática importante. Pero bueno, como lo señalas, hay una agenda también de los medios que no permea en la agenda del público constituyente. Entonces, creo que aquí cabe bien señalar la idea de efectividad. ¿Qué es lo que buscas y qué tanta discrecionalidad requieres en tu agenda? Pero creo que algo que es importante destacar es, sí, la efectividad, pero sobre todo, eh, ¿cómo estás buscando? ¿Cuál es el grado de intercambio que busques con el actor gubernamental? ¿No? Ese era el punto que te iba a decir. Y tú, Ajá. pues eres experto, tu tesis de doctorado fue sobre ese asunto, ¿no? O sea, esos Sí. actores, el quid pro quo, qué es lo que tienen, cuáles Ujú, son ujú. las herramientas, cuál es la materia de intercambio que Sí, puede hacer efectivo justamente sus acciones para que sus intereses se vean reflejados justamente en la agenda de gobierno, ¿no? La sociedad necesita, o sea, ante la falta de recursos, de materia de intercambio que tiene, más que la fuerza, más que las manifestaciones, distintos instrumentos que pueden ser mucho más, por llamarle de alguna manera, estrambóticos, pues no ujú. tienen capacidad de
competir muchas veces con los instrumentos mucho más silenciosos que tienen otros grupos o actores, ¿no? O sea, Jean-Baptiste habla de esa agenda de los medios, pero yo decía mejor de los grupos de presión, porque Claro. pues el dinero, la amenaza justamente de un acto simbólico que pueda haberse reflejado en esos medios de comunicación son mucho más efectivos, aunque le competa y exclusivamente un pequeño sector. Tú tocabas el tema de las inmobiliarias. ¿Recuerdas lo que pasó hace un año con la promulgación de la Ley Constitucional de Derechos Humanos en la Ciudad de México, en donde Sí, sí, los sí, terrible. inmobiliarios empezaron a acusar la entrada del comunismo porque lo que prescribía la ley era Sí. que los desalojos fueran la última instancia cuando hubiera problemas entre el arrendador y el arrendatario. Sin embargo, se impuso el sentido, el punto de vista de los arrendatarios, del cártel inmobiliario, y entonces eso vino en detrimento de ese derecho ya ganado en la Ciudad de México, ¿no? Ujú. Exacto, porque puede ser incluso que tal tema tenga un respaldo institucional y hasta internacional fuerte, como lo es los derechos humanos en algunos temas, como por ejemplo es el derecho a la vivienda, ya tocando este tema, que pues trae toda una normativa internacional, todos unos acuerdos en pactos, convenios y tratados. Entonces creo que vale bien la pena destacar que cuál es finalmente el costo que implica para el actor gubernamental hacer caso omiso o no a los diferentes actores. Si yo no negocio con la sociedad, si yo no negocio con la sociedad civil, si yo no negocio con los grupos de poder, si yo no discuto con los grupos empresariales, ¿quién me genera más costos? Entonces, ya no es que es más necesario en términos de problema público, ya no es que es más urgente atender, sino probablemente en el tema de la agenda lo que interese más es qué te va a generar más costos no atender o atender. Entonces, me parece que si bien es muy reduccionista porque lo dejas a un análisis costo-beneficio, costo-efectividad de los gobiernos, me parece que finalmente el asunto gubernamental lo deja en el plano de este tipo de efectivismo, ¿no crees? Así es, pero justamente ese efectivismo es el que tú podrás rastrear, el que podremos rastrear al hacer este tipo de análisis cuando veamos qué temas sí se introdujeron y cuáles temas no, ¿no? O sea, recordar esto que ya habíamos mencionado alguna vez, hasta la decisión de no actuar termina siendo una Claro, decisión de política pública. Y claro, eso tiene claro. que ver justamente con esta correlación de fuerzas, ¿no? O sea, no todo se reduce a que la política determina las políticas, pero sí es sumamente importante no perderlo de vista cuando vemos que temas de gran relevancia no son atendidos. Tú mencionabas el tema de las mujeres, o sea, Uh -huh, uh -huh. tenemos recurrentemente marchas protestando por la violación sistemática de sus derechos, la violación que se ejerce contra ellas. Sin embargo, las medidas siguen siendo las mismas y ya llevamos bastante tiempo, pese a que la beligerancia de las protestas se incrementa. Pero eso de lo que nos habla es que justamente la decisión de no actuar está muy correlacionada con la decisión de actuar en otros ámbitos Claro. que pueden ser más costosos para los gobernantes, pese a que estas manifestaciones de descontento por parte de las mujeres puedan ser demasiado llamativas para la sociedad Sí. que estamos pendientes de estos temas, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que entonces lo que podríamos estar viendo en el siguiente capítulo, si me lo permites, pues es esta selección de alternativas, esta selección de opciones, ¿no? Antes de elegir una sola estrategia, donde los actores de poder pues ya puedan tener una hipótesis muy predefinida, pero que el momento de la formulación pues sigue siendo un punto de intercambio con otros autores, ¿no? ¿Te parece que lo podamos ver para la siguiente semana el tema de la formulación o qué propondrías? No, me parece muy bien porque justamente es donde también en la formulación es donde se evidencia esta correlación de las fuerzas, ¿no? Los actores que salieron ganando, los actores que Ah, salen perdiendo, pero también la forma en la que se tomó esa decisión para tratar de sí, materializarlo, ¿no? Entonces, sí, sí, me parece sí. muy interesante el tema que estás tocando, queriendo hacer un paréntesis para las personas que nos escuchan de que las aproximaciones que estamos haciendo con estas cápsulas es tratar de cubrir
primero, grosso modo, los temas más Sí, importantes de todo el ciclo de la política y que posteriormente, si nos favorecen con su audiencia, podemos ir exacto. tocando temas más Eso. específicos en una etapa posterior, ¿no? Entonces, si la siguiente semana nos vamos por formulación, me parece una muy buena propuesta, Carlos. Muy bien, pues, ¿qué te parece si aquí le dejamos diciéndole a nuestro amable auditorio que la siguiente semana hablemos sobre formulación de políticas y pues no me queda más que agradecerte, desearles a todos buenas noches y pues que le sigan dando like a todas nuestras redes sociales. Muchas gracias y buenas noches. Así es, pues nos vemos, Carlos, muchas gracias y hasta la próxima.